Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la segunda charla de este tercer día de charlas que estamos dando por el motivo de los 100 años de la creación de la carrera en Latinoamérica. Como les comentaba también en la charla anterior, ha dado gracias, o bueno, en conjunto con los alumnos de la Universidad Autónoma de Yucatán. El día de hoy tenemos a la estudiante de doctorado Brisa Gómez con su ponencia Observando el centro de las galaxias con el Event Horizon Telescope, así que los dejo con ella. Muchas gracias, Brisa. Muchas gracias. Bueno, pues entonces voy a empezar a platicarles acerca de lo que trabajo, un poco acerca justamente de lo que es observar el centro de las galaxias con el Event Horizon Telescope o el EHT. Me presento, yo soy Brisa Gómez, como mencionó, soy estudiante de doctorado en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, en México, en la ciudad de Morelia. Y en este centro de investigación nos dedicamos a estudiar principalmente el universo en longitudes de onda de radio. No tanto la luz visible, sino principalmente en radio. Entonces, voy a empezar a platicarles un poco acerca de todo de forma bastante general primero. Vamos a dar un poco de contexto. Y pues hablemos primero de la gravedad y Einstein. Y yo creo que desde que hemos estado en la primaria o secundaria y que nos hablan de la gravedad, siempre nos dicen que es una fuerza que nos jala. Y de hecho, cuando éramos chiquitos también nos decían que la razón por la que estamos parados en la Tierra es porque la Tierra nos está jalando. Entonces, Newton siempre describió la gravedad como una fuerza lineal. Sin embargo, después de los años que fueron pasando y llega Einstein a estudiar este fenómeno, se da cuenta que la gravedad realmente de lo que se trata es una curvatura del espacio-tiempo. Entonces, él plantea que de acuerdo a la masa que tenga un objeto, este va a curvar el espacio y esa curvatura va a ser la gravedad. Entonces, pongamos de ejemplo aquí esta imagen que tenemos, donde tenemos el Sol, que es bastante masivo, está en el universo, y por la presencia de este, el espacio-tiempo se curva. Y entonces los planetas, que son más pequeños y tienen menos masa, pasan alrededor del Sol y empiezan a orbitar aquí alrededor de la curvatura que tiene y se quedan ahí embebidos según la velocidad a la que vayan. Entonces, al verse afectada, por ejemplo, si la Tierra viniera por aquí, suponiendo que fuera un cuerpo nada más libre en el universo, si pasara por aquí, al pasar por el campo gravitacional o esta curvatura del Sol, se quedaría atrapada y empezaría a girar, por ejemplo, ¿no? Entonces, con ese mismo principio, Einstein se da cuenta que la luz también se curva. Porque si nos vamos a la teoría general o la teoría clásica o moderna de la luz, nos dice que la luz viaja en todas las direcciones y en línea recta. Entonces, si nosotros prendemos una lámpara, pues la luz está viajando en todas las direcciones que puede tener esa lámpara, pero siempre viaja en línea recta. Sin embargo, con esta propuesta de que la gravedad es una curvatura del espacio-tiempo, nos dice que incluso la luz, en lugar de viajar en línea recta al pasar por estos campos gravitacionales, también se verá afectada y se verá curvada, como representamos en este diagrama. Entonces nos proponen que aquí a lo lejos hay otra estrella, pero al pasar los fotones o los rayos de luz que vienen de esta estrella, este se curva por la presencia del Sol, de su campo gravitacional, y aparentemente para nosotros, que pensamos que viene en línea recta, pensaríamos que la estrella está aquí. Entonces, esta es una de las propuestas de lo que le pasa a la luz con la teoría de la relatividad general de Einstein sobre la gravedad. Cuando Einstein propone esta teoría, él escribe sus ecuaciones, las ecuaciones de campo, que son muy famosas, son muy populares, aunque a lo mejor poca gente se ha sentado a resolverlas, pero dentro de esas pocas personas que se han sentado a resolverlas, tenemos a Carl Schwarzschild, que es el científico que les muestro aquí en esta imagen. Schwarzschild, existe esta historia, esta leyenda, que no sabemos si es cierta o no. Él era un físico y matemático y astrofísico y todo, porque hace 100 años ellos eran todo, que estaba en la época de la Primera Guerra Mundial, lo reclutan, y estando él en trincheras es cuando Einstein publica esta teoría de relatividad general. De alguna forma le llegan las ecuaciones de Einstein y Carl Schwarzschild las resuelve, porque Einstein no las había resuelto. Le había dicho que iba a tomar mucho tiempo para que se pudieran resolver. Las resuelve Carl Schwarzschild y encuentra un resultado bastante particular, que es este que está aquí, que ahora lleva el nombre del radio de Schwarzschild en honor a él. Y lo que nos está diciendo es que el radio de Schwarzschild es equivalente o es igual a 2 veces la constante gravitacional por la masa sobre la velocidad de la luz al cuadrado. Pero pues bueno, ¿esto qué significa? Esto lo que nos está queriendo decir es que si ponemos una masa en un cuerpo, en un espacio
delimitado, que sería el radio de Schwarzschild, que sería muy pequeño, y ponemos muchísima masa, ni siquiera un cuerpo o algo que viaje a la velocidad de la luz o superior a podría escapar de este radio, ¿no? De esta área. Entonces, eso es lo que nos quiere decir el radio de Schwarzschild. Y esto es como de, ¿cómo podemos interpretar esto, ¿no? O sea, es mucha masa en un espacio muy chiquito, tan chiquito que curva el espacio-tiempo lo suficientemente profundo que ni siquiera la luz puede escapar. Porque para poder escapar de estas curvaturas tendríamos que alcanzar velocidades muy altas. Por ejemplo, a veces en algunos centros comerciales tienen unos embudos en donde los niños van y tiran canicas. Entonces, en estas canicas, pues como van perdiendo velocidad, caen al centro del embudo. Si fueran a velocidad constante, se quedarían ahí girando como lo hacen los planetas alrededor del Sol. Pero si van a una velocidad mucho más grande que la que ocupan para mantenerse en esa órbita, se llama velocidad de escape, podrían escapar, como lo hacen los cohetes de la Tierra. Ellos vencen la velocidad de escape y por eso logran salir. Pero en este caso nos está diciendo que la velocidad de escape es mucho mayor que la velocidad de la luz, entonces la luz, siendo lo más rápido, no puede escapar de ahí. Y ahí empiezan a teorizar, ¿qué podría ser esto, no? O sea, en la física aparece en las ecuaciones, pero ¿eso existe en la naturaleza? Pues resulta que sí. Y ese objeto es un agujero negro. Este objeto es una cantidad de masa muy grande que existe en un espacio muy pequeño, infinito, perdón, un espacio finito, y curva tanto el espacio-tiempo que los fotones que caen hacia el agujero negro no logran escapar. Por eso, cuando pasan el horizonte de eventos, no podemos recuperar lo que haya entrado ahí. Y el agujero negro no solo es la presencia de esa cosa misteriosa por allá, sino que tiene varios componentes alrededor, como les muestro en esta imagen. Los agujeros negros empiezan a atraer por el campo gravitacional tan grande que tienen, por la curvatura que generan tan profunda en el espacio-tiempo, empiezan a atraer el material que se encuentra a su alrededor. Dígase estrellas, dígase polvo, dígase gas, todo esto que se encuentra alrededor de ellos los empieza a atraer y empiezan a orbitar alrededor de él, como sería la pelotita en el embudo, por así decirlo. Y eso se le llama disco de acreción. Ahí está orbitando todo este material. Pero este material está en contacto uno con el otro al estar girando, y si ven, hay regiones que son más brillantes que otras aquí, se ven como más anaranjadas, más blanquitas respecto a las otras, es porque el gas, el polvo y el material que está ahí se empiezan a calentar por la fricción que están teniendo al estar orbitando alrededor y en camino, porque están perdiendo energía, están perdiendo momento angular, en camino a caer hacia el agujero. Entonces, al empezar a radiar aquí, emiten fotones que nosotros podemos detectar con telescopios y podemos observar el disco de acreción. Pero si seguimos entrando muchísimo más, nos vamos acercando, supongamos que somos una particulita que está ahí alrededor del agujero negro, nos encontramos con otra parte que se llama la órbita más estable dentro del agujero negro, o sea, lo más cercano que puede estar al agujero negro, y que es la órbita más estable, y después de esa inmediatamente se encuentra el horizonte de eventos. Todavía en la órbita más estable hay posibilidad de escaparse del agujero, de no caer al agujero negro, no de escaparse del agujero negro, de no caer, todavía hay posibilidades de salir de ahí. Pero una vez que se cruza el horizonte de eventos que está después de esta órbita, ya nada sale. Y en el centro se encuentra la singularidad. La singularidad es el cuerpo muerto de la estrella, en este caso para este tipo de agujeros negros, los estelares, que murió, porque las estrellas tienen ciclos de vida, y entonces las estrellas que son muy masivas, que son 15 veces la masa del Sol, estas al morir pueden morir de una de dos formas: o colapsan en una explosión muy violenta que se le llama supernovas, o implosionan. Y entonces imagínense toda esa masa que cae en un espacio muy pequeño de una forma muy abrupta, o sea, todo cae, colapsa hacia el centro. Eso lo que hace es que hace esta distorsión del espacio-tiempo y ahí queda la singularidad. Se puede decir que la singularidad es el cadáver o es el resto de esta estrella que murió. Y si ven hacia aquí arriba y abajo, les muestro estos dos chorros que se le llaman jets relativistas. Estos provienen justamente de una parte del material que sale del disco de acreción. Resulta que el agujero negro está girando, y al estar girando, el agujero negro también tiene campos magnéticos alrededor, el disco de acreción también se encuentran campos magnéticos. Entonces, estas líneas de campo magnético, al estar girando, se enroscan, se forman como hélices, y entonces las partículas que están del material que están
las partículas cargadas de material que están orbitando en el disco de acreción se anclan al campo magnético y salen proyectadas por el jet. Y estas partículas viajan a velocidades muy cercanas a la de la luz, por eso se les llaman partículas relativistas, y brillan en el espectro de radio para nosotros. Emiten fotones en el espectro de radio por una emisión que se le llama síncrotrón. Entonces, básicamente esas son todas las componentes de un agujero negro y les muestro de dónde provienen los fotones que podemos detectar nosotros en la Tierra con telescopios. Pero, ojo, el jet relativista no viene del centro del agujero negro, no viene de adentro, o sea, no es material que está saliendo del agujero negro, está saliendo de la parte externa mucho antes del horizonte de eventos. Entonces, aquí les voy a mostrar una representación, es una simulación que se hizo por varios investigadores que trabajan en el Event Horizon Telescope, donde nos ponen el agujero negro aquí, centradito, y vemos aquí la curvatura que está generando el espacio-tiempo, vemos cómo lo curva completamente. Y entonces, a lo que nos invitan aquí es a seguir la trayectoria de cada rayo de luz que pasa. Y recordando el principio que les comentaba al inicio, donde la luz también se ve afectada por la presencia de un campo magnético que curva su trayectoria, vemos cómo hay fotones que unos giran, por ejemplo, este último se vio como, vamos a repetir nuevamente el video, vemos primero este fotoncito que viene de aquí, se curva poquito y viene para acá, este otro se curva poquito también y vino para acá, y aquí vienen todos los demás, ¿no? Estos fotones pueden estar viniendo de diferentes partes del material, y entonces empiezan a curvarse por el agujero negro. Supongamos que nosotros ponemos una pantalla, cortamos la parte en la que estos se empiezan a curvar y podemos ver la proyección que vemos aquí al final de ellos. Si cortamos esa pantallita donde ellos chocarían, por ejemplo, veríamos la representación que se encuentra aquí. Entonces, todos esos fotoncitos empiezan, mientras están más cerca, vemos hacia dónde se curvan, hacia dónde terminan llegando en esta imagen y forman esta figura del final. No sé si alguno de ustedes la reconoce, si digan, es que creo que yo he visto algo similar a esto, pero esto a lo que se refiere, a lo que se está interpretando, lo que se está proyectando en esta pantalla, es la sombra de un agujero negro, porque justamente es lo que trazan los rayos de los fotones que están pasando muy cercanos a él, pero muy cercanos, cerca de la última órbita estable de otra región que se llama esfera de fotones, que no les platiqué porque es bastante detallado. Entonces, pues ahora que sabemos cómo podemos observar un agujero negro en el sentido de que, bueno, no un agujero negro, sino las componentes del agujero negro, en el sentido de que vemos qué partes, qué componentes del agujero negro están radiando, a qué temperatura se encuentran, que vemos qué tipo de radiación pueden emitir, ahora nosotros queremos detectarlo, ¿no? Y para esto se necesitan telescopios para cada tipo de luz que viene de ahí, que en este caso es radio. Y la parte del espectro electromagnético que nosotros detectamos para esto es radio principalmente. Entonces, en radio, nosotros tenemos algo que se llaman radiotelescopios, que son antenas parabólicas que concentran la radiación de radio que viene del espacio, también que viene de nuestro entorno, las concentran en un punto, y después lo que nosotros obtenemos de esta antena por medio de software y procesamiento de datos y procesamiento de señales, obtenemos imágenes. No es una imagen directa que se obtiene como en el óptico, donde los fotones llegan directamente a un detector de luz, de fotones, y que proyecta la imagen inmediatamente. En este caso, tienes que pasar por todo el proceso de señales. Entonces, cuando se empieza a medir el tamaño del telescopio que se necesita para observar este objeto, que son muy chiquititos en el universo, desde nuestro punto de vista, desde nuestro punto en el que miramos hacia el cielo, pues resulta que necesitamos un telescopio muy grande, porque nos damos cuenta que esas regiones de los agujeros negros emiten a longitudes de onda que son de 1 milímetro, que están dentro del espectro de radio. Entonces, pues resulta que sacan la fórmula, con una formulita muy sencilla, sacan el tamaño del telescopio que debe tener, y resulta que se necesita un telescopio del tamaño del planeta Tierra. Y pues eso no es posible. No podemos hacer un radiotelescopio del tamaño del planeta Tierra, pero se reemplazó por algo que, usando una técnica que se llama interferometría de muy larga base. Que de lo que se trata es que pones diferentes telescopios distribuidos en varias partes de una región, la que tú quieras,
Y entonces, al ponerlas a todas ellas juntas, van a simular un telescopio del área que conforman las partes más externas. Por ejemplo, en este caso, que les puse aquí al azar estos 3 telescopitos, supongamos que hubieran otros por aquí, porque con 3 no es suficiente, se simularía un telescopio, un radiotelescopio de este tamaño. Entonces, el principio de interferometría muy larga base es que pones telescopios distanciados a espacios, con distancias muy largas, a partir de 1000 kilómetros en adelante, y todos ellos en conjunto van a simular uno más grande. Con esta técnica es con la que funciona el Event Horizon Telescope. Este telescopio lo que hace es que utiliza muchísimos telescopios alrededor del mundo, que son los azul marino, que se encuentran aquí, y los azul claros, los celestes, donde tenemos uno aquí en Puebla, tenemos 2 en Chile, que son ALMA y APEX, tenemos uno en el Polo Sur, tenemos uno en Groenlandia, tenemos 2 europeos, tenemos 2 en Hawái, tenemos otro en Estados Unidos, y todos ellos en conjunto forman un telescopio, simulan un telescopio de este tamaño, ¿no? Que es de aproximadamente unos 12,000 kilómetros de diámetro. Y eso es a lo que se le llama el Event Horizon Telescope. Para eso se utilizaron telescopios que ya estaban construidos, pequeños, de diferentes tamaños cada uno de ellos, pero en su conjunto, todos ellos observando, forman este instrumento. Aquí les muestro imágenes de algunos de estos telescopios. Aquí se encuentra el GTM, que es el Gran Telescopio Milimétrico que se encuentra aquí en México, en Sierra Negra, en Puebla. De este otro lado tenemos aquí Pico Veleta, que se encuentra en España, y aquí abajo tenemos ALMA, que se encuentra en Chile, que funciona como el Event Horizon Telescope, pero en un espacio, en una escala más chiquita. Son 60 antenas que están distribuidas de alrededor, y todas ellas en conjunto forman un telescopio mucho más grande de decenas o cientos de kilómetros. Entonces, este es el principio con el que se observa. Ya tenemos el instrumento, empezamos a observar, y entonces, ¿cómo se ve? Pues, me equivoqué. Lo que vemos es esto, ¿no? Entonces tenemos las imágenes de los agujeros negros que hemos observado o que conocemos de los últimos años. La primera se publicó en 2019 de M87. Aquí les tengo la versión actualizada de 2021, donde ya se incluyeron el trazo de los campos magnéticos, bueno, del campo magnético, la polarización del campo magnético en este agujero negro. Y también después obtuvimos la de Sagitarius A estrella, que es el agujero negro al centro de nuestra galaxia, que se encuentra aquí, ¿no? Y esta también es la versión actualizada, porque la primera se publicó en 2021 o 2022, no me acuerdo bien. Pero esos son los primeros productos y resultados del Event Horizon Telescope. Entonces ya vimos toda la física que hay detrás, qué es un agujero negro. Les platiqué vagamente cómo se forma el agujero negro, algunos de ellos por la muerte de una estrella, cómo emiten, cómo creas el instrumento con el que los observas, y aquí está el resultado. Entonces, yo les voy a platicar qué hacemos además con este instrumento. El EHT no solo está observando, el Event Horizon Telescope EHT, no solo está observando agujeros negros, sino que también, para poder observar agujeros negros, tenemos que observar otras cosas que se llaman calibradores, que son otras galaxias que se les conocen como galaxias de núcleo activo, en el que al centro de la galaxia está un agujero negro supermasivo y está eyectando estos jets, probablemente casi todos ellos, ¿no? Entonces, aquí les tengo el ejemplo de la galaxia de M87, que es de la primera imagen que pudimos obtener del agujero negro de esa galaxia. Este corresponde a la galaxia de M87. Entonces, resulta que tenemos aquí el jet que proviene de esa galaxia, y aquí en el centro se encuentra el agujero negro. Si nosotros vamos incrementando la resolución del instrumento con el que observamos, podemos ver cada vez más detalle, y a pequeña escala podemos distinguir estructuras más pequeñas hasta poder resolver o distinguir la imagen del agujero negro, ¿no? Entonces, aquí en algún punto de esta cosa blanca se encuentra el agujero negro, pero si incrementamos la resolución de nuestro telescopio, como cuando tú al teléfono le incrementas la resolución también para que tus fotos se vean mucho más nítidas, entonces aquí también lo hacemos con el instrumento, necesitamos hacerlos más grandes y podemos resolver el agujero negro que está conectado allí. Pero no hay que centrarnos solo en el agujero negro, sino que también es importante estudiar el jet de estas galaxias, porque aún no sabemos bien cómo se forman. Y resulta que estos jets también son bastante interesantes porque alcanzan distancias que todavía no entendemos cómo las alcanzan.
porque no sé si recuerdan que les platiqué que estos jets están formados por partículas que se anclaron al campo magnético y están viajando a velocidades relativistas. Pero estas partículas tienen un tiempo de vida. Entonces, si nosotros con unas ecuaciones que tenemos por ahí calculamos la distancia que pueden alcanzar estas partículas antes de que estas se descompongan, por así decirlo, o sea, que ya el tiempo de vida se agote de cada una de estas partículas, nos damos cuenta que realmente están alcanzando distancias más grandes que eso, ¿no? Y nos preguntamos, ¿pero por qué? Y entonces, ahora esa es una pregunta abierta en la ciencia, en la astrofísica, y estamos trabajando en ello. En particular, mi trabajo de doctorado está centrado en esto, en estudiar cómo se forman los jets de estas galaxias. Entonces, pues por ahora lo que sabemos de los jets es que estos se forman cuando el agujero negro está girando y el disco de acreción que les mostré antes, además está magnetizado. Entonces, por eso vemos, por ejemplo, aquí estas líneas serán sus líneas de campo magnético. Entonces dice que si el disco de acreción está magnetizado, el agujero negro está girando, se van formando los jets. También dicen que lo que se ha estudiado, lo que se ha encontrado hasta ahora, es que estos jets están colimados, es decir, están perfectamente alineados, muy cerca del agujero negro, porque hay casos, que ahorita les voy a mostrar, en donde el jet, conforme se va alejando del centro de la galaxia, es decir, del agujero negro, se empieza como a torcer y ya no está colimado y es un poco más complicado estudiar este tipo de jets. También, como les platiqué antes, lo que se sabe es que estos provienen de alguna parte del interior de la estructura, de las componentes del agujero negro, y están viajando a velocidades relativistas y está dominado principalmente por protones. Y además, estos jets pueden tener influencia en el crecimiento de la galaxia. Porque imagínense toda la galaxia que está alrededor con sus estrellas, con el gas, con el polvo, están naciendo, están muriendo estrellas, etcétera. Y salen estos chorros que son gigantes y que están viajando a velocidades muy altas, rompiendo y empujando el material, ¿no? Entonces también tiene una implicación, tiene un efecto sobre el crecimiento de las galaxias. Viene la pregunta de, ¿va a empujar a que nazcan nuevas estrellas? ¿Va a empujar a que mueran otras? O sea, es el cómo tiene un efecto el producto de estos jets en las galaxias. Entonces, el EHT, como les dije, observa los agujeros negros que conocemos de M87 estrella y Sagitarius A estrella, que son como la novedad ahorita, porque es la primera vez que se pudo haber observado un agujero negro, desde que Einstein escribe sus ecuaciones de campo en 1917, 16 por ahí, y en 2019, 100 años después, pudimos ver por primera vez una imagen real de un agujero negro, ¿no? Pero, como les dije, no solo observa agujeros negros, también observa este tipo de galaxias de núcleo activo. Entonces, aquí les muestro un poquito más acerca de esta estructura. Aquí al centro tenemos el agujero negro. Ahora hagan de cuenta que nos estamos alejando un poquito más en la galaxia. Ya no lo vamos a ver tan cerca como lo vimos primero. Aquí está el agujero negro. La región azul es el disco de acreción. Y esto que vemos aquí como granulado o algo así son nubes de gas que se encuentran ahí como compactitas alrededor del agujero negro. Bueno, alrededor del disco de acreción, afuera del agujero negro. Y aquí vemos en estas hélices blancas lo que vendría siendo el campo magnético que se está torciendo y este brillo que vemos entre azul y morado viene siendo estos jets que se están produciendo. Y como ven, en el centro están bastante colimados y más delgados y conforme van avanzando se van expandiendo. Y la región rosa, que yo la coloré rosa, no es que sea rosa, es un toro de polvo, ¿no? O sea, es como una dona de polvo que está alrededor cubriendo el agujero negro y que esa emiten rayos X. Entonces también nos permite estudiar este objeto a través del espectro de rayos X, que lo están haciendo algunos también de mis colegas en la astrofísica. Entonces, para que se den una idea de dónde está todo este bicho, dónde está todo el AGN, porque a esto en conjunto se le llama AGN, que es la galaxia de núcleo activo, se encuentra al centro de las galaxias, justamente al centro. Y suelen estar en galaxias muy grandes. Por ejemplo, nuestra galaxia, no nos queda claro si podría tener a futuro, si el agujero negro en el centro de nuestra galaxia crezca un poco más y pudiera tener a futuro jets, no lo sabemos todavía, es algo que está abierto a estudio. Yo no me dedico a esa parte, pero sé que es algo que está abierto a estudio. Pero hay otras galaxias
en donde sí, el agujero negro que tienen aquí al centro está activo y está emitiendo sus jets, como el caso de M87 y esta otra. Esta galaxia se llama Centaurus A, esta que se encuentra aquí. Y esta foto, esta imagen está compuesta por diferentes longitudes de onda, está observando diferentes espectros. Aquí al centro se encuentra el visible, que se observa en óptico con telescopios convencionales, en donde vemos la región oscura, las partes en las que hay mucho polvo, posiblemente ahí estén naciendo estrellas. Tenemos regiones donde está muy brillante, está un poco anaranjada, así que probablemente son estrellas bastante viejas, pero vemos esta emisión hacia los costados, que vemos como en azulito, que nos da la indicación de que podría estar saliendo un jet de ahí, ¿no? Uno para este lado y el otro para el otro. Porque cuando este se va expandiendo, también se interactúan con el medio intergaláctico y se forman estas cosas que se llaman radiolóbulos. Entonces, en esta imagen vemos esos radiolóbulos también, ¿no? Y lo que está en azulito seguramente va a ser como rayos X que se observan. Si nosotros observáramos esta imagen, esta galaxia, solo en radio, veríamos esta estructura. Y entonces, si ven hacia acá al centro, lo que nos tapaba toda la parte de óptico, podemos ver estructura más finita, que es esta más brillante. Y si vamos incrementando la resolución angular, nos vamos indicando hacia dónde está el agujero negro. Parece que aquí cerca, aquí al centro, puede estar el centro de la galaxia, aquí podría estar el agujero negro en este cuadrito, y todo esto sería el jet. Y esta era la mejor resolución que se tenía hasta hace unos años. Pero ahora con el Event Horizon Telescope, o el telescopio de horizonte de eventos, donde podemos tener una mucho mejor resolución, podemos distinguir exactamente lo que está en este cuadrito. En ese cuadrito vemos que hay todavía más estructura, que no solo es ese puntito brillante, y es esto. Y entonces podemos resolver muchísimo mejor el jet. Y esto es la imagen más nítida que se tiene hasta ahora, con mayor resolución le llamamos nosotros, de el jet a las escalas cercanas al agujero negro que podemos tener hasta ahora. Es lo más nítido que podemos tener hasta ahora gracias a ese instrumento, ¿no? Y ese trabajo fue realizado por el doctor Michael Janssen, que es uno de mis asesores con los que yo trabajo ahora para mi doctorado. Entonces, básicamente mi trabajo se está centrando en algo similar. Yo estoy haciendo este análisis de estos jets con otras dos galaxias también, tratando de encontrarla. Aquí está con mayor detalle. Si vamos haciendo un zoom, incrementando la resolución angular del instrumento, podemos ver con mayor nitidez las componentes. Y esto nos puede permitir entender qué está pasando con la física ahí alrededor y poder proponer los modelos de cómo se están formando y colimando estos jets, que siguen siendo una pregunta abierta, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que me estoy dedicando ahora, que les digo, estoy haciendo mi doctorado en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica. Aquí hay una fotito del edificio de la universidad, o bueno, del instituto al que pertenezco en la universidad, en Morelia, Michoacán, aquí en México. Aquí yo hice mi maestría, aquí estoy haciendo mi doctorado y pues bueno, aquí se desarrollan muchísimas áreas de la astrofísica, principalmente radioastronomía, y cada quien estudia como diferentes áreas o diferentes objetos en el universo. Sin embargo, lo que yo hago ahí no ha sido solo eso. Yo además, por formación, soy ingeniera física. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Yucatán y yo egresé en 2018, ya hace varios años. Y también aprovecho las habilidades que tengo como ingeniera para aportar a este proyecto, porque este proyecto no solo requiere la parte teórica, la parte física, sino también la parte técnica e instrumental que tenemos para poder combinar todo y poder formar esto, ¿no? O sea, entonces por eso hice hincapié en todo el camino que se necesita para obtener este tipo de imágenes que nos permite desarrollar mucha ciencia, en la que también se tienen que desarrollar técnicas para poder como contribuir a los instrumentos que nos van a poder permitir observar esto. Y no solo eso, también les mencioné que estos instrumentos reciben toda la señal, pero hay que hacer todo un procesamiento de señales alrededor de ellas para poder obtener esta imagen. Y ese proceso puede tomar años. Estas imágenes fueron hechas con observaciones que se realizaron en 2017. La imagen de M87, la primerita que se publicó, fue en 2019, a pesar de que la observamos en 2017. Tomó 2 años poder desarrollar
la imagen, poderla obtener y también estar lo más seguros posibles de que así es como se ve el agujero negro, ¿no? Entonces ahí es donde la parte de ingeniería puede contribuir también porque se necesita gente que sea de software, que sepa desarrollar programas, lo que va a calibrar los datos, el proceso, cómo vas a procesar estas señales primero para que después lleguen a los de imagen, etcétera. Entonces, una primera parte, que es algo en lo que yo también he trabajado, es en la correlación de los datos. Y esto es una cosa un poco rara, que uno cuando escucha correlación piensa en una gráfica de cómo un punto se correlaciona con el otro, qué relación tienen. Pero en el caso de interferometría, es que tenemos, ya ven la técnica que les digo que usamos, que es de interferometría de muy larga base, tenemos ciertas, ¿cómo decir? Como ciertas cosas en nuestra contra, y es que está muy padre que podamos usar muchos telescopios alrededor para simular uno solo, pero el inconveniente que viene ahí es que, imaginemos que aquí tenemos el agujero negro y está emitiendo en radio, ¿no? Pero para la distancia que está de nosotros, esa emisión llega como un frente de onda plano hacia la Tierra. Entonces, la cosa es que aunque ella llegue como un frente de onda plano, la curvatura de la Tierra va a afectar con la distancia que hay entre los telescopios, porque entonces la señal va a llegar primero a este telescopio y va a llegar después a este, y va a haber una diferencia en la fase, ¿no? Además, la Tierra está girando y entonces luego entra otra antena, pasan muchas cosas ahí alrededor. Y la cosa que permite que podamos combinar las señales de todos ellos para simular que es un solo telescopio el que observó todo y no solo ellas, y corrige todas estas desviaciones que hay en la fase, en el tiempo de llegada de la onda a cada una de las antenas, etcétera, se hace con un proceso que se llama correlación. Y ese es uno de los procesos más complicados y más largos en la primera etapa de todo el proyecto o de toda la generación de estas imágenes, ¿no? Y esto se realiza con estos instrumentos. Aquí está una grabadora donde se ponen los discos que se bajan de los telescopios, llegan físicos al correlador. O sea que los telescopios de cada país que observaron tienen que mandar todo esto. Los correladores se encuentran uno en Alemania y otro en Estados Unidos, en Boston. Entonces tienen que mandar los del Polo Sur, tienen que mandar sus discos a Alemania o a Boston, los de Groenlandia los tienen que mandar, los de Chile los tienen que mandar, todos tienen que mandar sus discos, se ponen en estas grabadoras y empezamos con la correlación. Y esto es algo en donde yo siento que también mi formación como ingeniera física me ha ayudado a poder desarrollarme en esta área también. Contribuyo también en esto a observaciones con la técnica de interferometría de muy larga base o VLBI, que son muy importantes para este tipo de instrumentos, por ejemplo. Y también esto me ha permitido observar en telescopios como el radiotelescopio de Effelsberg, que se encuentra en Alemania, que es un telescopio de 100 metros de diámetro, es este platote mide 100 metros, se pueden dar una idea de la escala que tiene, donde está este edificio que tiene como 4 pisos. Entonces pueden ver, comparar tamañotes, es un telescopio grandísimo, es uno de los más grandes de su tipo en el mundo. Y pues bueno, he podido también hacer observaciones ahí gracias a mi desempeño, mi formación como ingeniera física. Y pues bueno, aquí nada más algunas fotitos que recopilan la trayectoria que he podido desarrollar gracias a esto, en lo que este tipo de colaboraciones en las que me incorporé para el desarrollo de mi trabajo de doctorado y de maestría, porque también desde la maestría estoy trabajando en el Event Horizon Telescope, he podido participar en diferentes workshops, he podido hacer estancias en diferentes universidades, he podido visitarlas, como el Centro de Astrofísica de Harvard y Smithsonian, el Instituto Max Planck de Radioastronomía en Alemania, JAI, que es un instituto para VLBI que se encuentra en Países Bajos, y la Universidad de Radboud, que se encuentra en Países Bajos. De hecho, voy llegando de una estancia que realicé allá, justo para seguir trabajando con mi proyecto. O sea, son fotos que de por ahí. Y bueno, de hecho, aquí en esta imagen final les presento donde yo recientemente ayer presenté los avances de mi proyecto en un congreso internacional que se está desarrollando aquí en México para un nuevo instrumento que va a complementar al LHD y a muchos otros, que se llama Next Generation VLA, que está bastante interesante también. Entonces, la verdad es que en mi experiencia, puedo decir que como ingeniera física he desarrollado habilidades en muchos sentidos, en un gran abanico de habilidades, desde la parte instrumental, desde la parte técnica, desarrollo de software y también en la parte científica, en el procesamiento de datos, la física que se saca de estos datos y
El siguiente año voy a estar trabajando con simulaciones de agujeros negros también y de jets, que se les llaman magnetohidrodinámicas con relatividad general, que es algo muy teórico, va a ser la primera vez que lo voy a hacer, pero a lo que voy es que las habilidades que tenemos son tan variadas desde nuestra formación como en la licenciatura como ingenieros, que si las vamos puliendo, por ejemplo, con los posgrados o en la industria, según al que se quieran dedicar, tenemos muchos espacios en los que cabemos, ¿no? Entonces, pues esto era lo que yo les quería platicar, un poco acerca de la ciencia que se hace con el proyecto en el que yo trabajo y cómo son mis aportaciones pequeñas, pero que contribuyen al proyecto desde mi formación como ingenieros físicos en este marco de 100 años de ingeniería física. Y pues nada más quiero finalizar con este video para ustedes. Una representación de cómo se simula, cómo podemos ver el esfuerzo que se hizo por muchos años para poder observar un agujero negro, en el que uno observa de manera clásica con radio, antes la galaxia de 1077 la que veíamos, los túbulos hacia afuera, grandes, pero la parte brillante en el centro, sabemos que es el diámetro de cáncer, y entonces, una vez podemos entender. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Creo que estás muteada. Disculpa. Muchas gracias a ti, más bien, Brisa. En los comentarios justo tenemos un grupo de preguntas. La primera es de Ángel Hurtado, quien nos pregunta, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando en este gran proyecto? Ya llevo trabajando en este proyecto como 5 años más o menos. Aunque sí siento que mis contribuciones más fuertes están viniendo en el último año y medio, porque en la primera parte pues era cuando estaba en el proyecto de maestría, donde estaba aprendiendo, estaba involucrándome, aprendiendo la técnica que toma tiempo, pero ahora sí mis contribuciones más grandes están viniendo ahora en el doctorado, pero sí, en total son como 5 años más o menos. Wow. También tenemos otra pregunta de Anderson que dice, ¿qué tipo de galaxias se observan y a qué distancia con ese telescopio? Es muy buena pregunta. Este tipo de galaxias que tienen este tipo de agujeros negros en particular suelen ser, pero no siempre, suelen ser galaxias elípticas, que son galaxias muy grandes, son gigantes y al centro tienen estos agujeros negros que tienen miles de millones de veces la masa del Sol y que permiten emitir estos jets, ¿no? Entonces son principalmente galaxias elípticas. También se encuentran en otras, que pueden ser algunas como las que le mostré de Centaurus A, pero principalmente son en elípticas donde se pueden ver. Y las distancias, la distancia de esta, de M87, esa está a distancias de parsecs, que ya equivalen a cientos de miles de años luz. No, cientos de miles me estoy quedando corta. Ya equivalen a cerca de ya cerca del 1.000.000 de años luz, sí. Wow. Sí. Anderson también tiene otra pregunta y es, ¿han logrado mejorar el catálogo de astros y cuerpos celestes? Sí, de hecho, y pues bueno, eso es en general de todas las áreas que existen en la astrofísica, ¿no? Afortunadamente, en los últimos 50 años más o menos, han habido muchas más técnicas para poder observar los objetos, porque los primeros años desde Galileo Galilei, el universo se estudiaba únicamente en óptico, en la luz visible, en la luz que nosotros vemos, lo que ves con un telescopio convencional. En los 70 empezó la radioastronomía, y la radioastronomía, al ver los primeros resultados donde notaban componentes distintas, como les mostré, por ejemplo, en el caso de Centaurus A, que la parte visible era una región pequeñita, pero si ves en radio también ves todo el armatoste allá afuera, se dieron cuenta que estaban perdiendo información al estar observando solo un tipo de espectro.
Entonces, se empiezan a desarrollar también en otras áreas del espectro electromagnético, se observa el mismo objeto en rayos X, en rayos gamma, en radio, en infrarrojo, en óptico, para tener una cosa mucho más completa, y eso permite ir mejorando los estudios que se tienen sobre estos objetos. Y obviamente también con el desarrollo de nuevos instrumentos, también cada vez podemos detectar más objetos que antes no podíamos detectar. Ah, aquí están también, esta otra pregunta. Dice, ¿qué tan complicado sería orientarme hacia la rama de la astronomía si ya estoy en los últimos semestres de la carrera y si crees que aún se puede? Sí, definitivamente se puede. Porque, por ejemplo, en mi caso, bueno, yo sabía que quería ser astrónoma desde niña, ¿no? A mí me engatusó un libro a los 8 años, pero eso no significa que yo desde los 8 años hiciera astronomía. Yo estaba en la carrera y de hecho estuve haciendo proyectos, yo estuve trabajando en proyectos de ciencias de materiales durante la carrera y estaba considerando en algún momento que mi tesis de licenciatura iba a ser de ciencias de materiales, pero como yo siempre tuve la curiosidad de hacer algo de astronomía, ya sea divulgación de astronomía, etcétera, desde varios años, dije, ¿por qué no pruebo con algo chiquitito, un proyecto pequeño, ¿no? Entonces, yo estaba en octavo semestre de los 10 cuando me involucré en un verano científico en la Universidad de Guanajuato y yo estaba buscando ahí quién hace astronomía, ¿no? Para hacer un proyecto chiquitito, probar y ver si me gusta, porque pues uno siempre tiene la idea de que estás viendo por un telescopio y la verdad es que no, estás en la computadora, pero dije, a ver si me gusta. Y gracias a ese verano de investigación, la verdad es que me di cuenta que me gustaba mucho lo que estaba haciendo y fue cuando decidí que me propusieron hacer la tesis de licenciatura ahí mismo y decidí involucrarme por completo y desde ahí me aventé, ¿no? O sea, y eran mis últimos 2 semestres de la carrera cuando esto empezó, o sea, este impulso. Entonces, yo creo que siempre es una buena oportunidad, siempre y cuando te interese, ¿no? Y justo yo siempre les recomiendo a los chicos de licenciatura que aprovechen si tienen estos tipos de programas de veranos de investigación o de estancias cortas de investigación en algún centro, acérquense a algún astrónomo para que ustedes prueben el proyecto. Yo me acuerdo que, aunque no sepan, ellos les van a enseñar. Miren, los investigadores siempre, nunca les van a decir que no, a menos que de plano no tengan tiempo, porque siempre necesitan ayuda, ¿no? Y ellos les van a enseñar toda la técnica, les van a enseñar astronomía, les van a enseñar todo para que se desarrollen. Ese investigador con el que yo trabajé, me acuerdo que me dijo, vamos a trabajar en radiogalaxias gigantes. Y yo, sí, claro. Terminando mi reunión con él, me fui a googlear, ¿qué es una radiogalaxia gigante? No tenía ni idea, ¿no? Pero todo lo fui aprendiendo desde ahí, ¿no? Entonces no tengan miedo a explorarlo. De hecho, están en el momento perfecto. De acuerdo. Acá también justo preguntaron del mismo tipo, ¿cómo impactan las observaciones del Event Horizon Telescope en la búsqueda de una teoría de, de gravedad cuántica? Pues por ahora no sé si tenga un impacto directo. A futuro se planean observaciones donde podamos medir cosas como el spin, etcétera, cosas un poco que aporten más a la teoría de la física que está ocurriendo ahí, que de cierta forma podría desenvolverse o llegar a estas teorías, ¿no? Pero por ahora no hay algo claro de cómo impactan las que tenemos actualmente. De acuerdo. Creo que ya no tenemos más preguntas. Más bien, justamente tanto a ellos te he dicho gran charla. Muchas gracias, Luisa. Y yo también te digo en nombre de EPI, muchas gracias por tu tiempo, por haber venido hoy y darnos esta charla. También quería decirles a todos los que se encuentran ahí que el viernes también habrán unas dos charlas que ya están programadas y una que pues se está haciendo adicional. Así que también los esperamos el viernes. Y nuevamente, Brisa, muchas gracias. Hasta No, luego, muchas chicos. gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Hasta luego.